Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. He aquí un grupo de tus hijos. Al iniciar las horas de tu santo sábado venimos a alabarte y a glorificar tu nombre. Tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos das el privilegio de estar con vida y poder estar reunidos en tu casa en esta hora. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda en cada corazón, que podamos tener esa certeza de que estamos en tu misma presencia. Y háblanos tú a través de tu palabra, que podamos entenderla y ponerla por obra. Acepta nuestra adoración a ti. Venimos con deseos de honrarte y recordamos tu santo sábado. Al iniciar este momento, te pedimos que así como el sábado es santo y apartado para ti, también nosotros podamos ser santos y apartados para tu servicio. Lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Ya extrañábamos el poder estar juntos para iniciar las horas del Santo Sábado. Por muchos años nuestra iglesia de Southgate se reunió. Que yo recuerde desde nuestro comienzo, que fue allá por el año 2009, no nos había tocado interrumpir los cultos de recepción del sábado. Pero en el año 2020, por órdenes del estado de California, ya no pudimos reunirnos. Algún tiempo estuvieron las iglesias cerradas, luego que se reabrieron, eran con restricciones y eventualmente los dueños del edificio que nosotros rentamos nos dijeron que solamente los sábados podíamos reunirnos. Gracias a Dios, aunque el peligro del contagio no ha pasado, sin embargo, aquí estamos ahora juntos. Y esperamos que sea, mientras el Señor así lo disponga, que podamos gozarnos en las horas que comienza el Santo Sábado. Para aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación, queremos darles una cordial bienvenida. Aquí en California se está metiendo el sol. Hace unos 5 minutos atrás se escondió tras el horizonte y estamos ya en las horas del Santo Sábado. Yo sé que muchos de los que nos ven están en otras latitudes. Para algunos ya el sábado comenzó, para otros está por comenzar, pero al ponerse el sol, todos estaremos en comunión con el Señor. También sus hijos fieles que no se pueden reunir en este momento sacan tiempo para estar en comunión con nuestro Padre Celestial. En esta hora vamos a continuar con nuestra serie de temas que llevan por título Tipos y símbolos de Cristo en el Antiguo Testamento. Tipos y símbolos de Cristo en el Antiguo Testamento.
Estudiamos primero en nuestra serie lo que es un tipo y lo que es un símbolo. Y vimos que tipos pueden ser personajes, pueden ser eventos, pueden ser instituciones que Dios estableció, pueden ser cosas que son tipo o figura, o pueden ser también lugares, montes, valles, que Dios escoge para recordar y grabar en la mente de los seres humanos verdades eternas. Nosotros hemos venido estudiando los personajes que son tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y nos toca todavía unos cuantos más. Justamente este trimestre estamos llevando paralelo el estudio del libro de Génesis en nuestra lección de escuela sabática. Y muchos de los personajes que hemos visto o estaremos viendo, los estamos estudiando y reforzando nuestro aprendizaje a través de nuestra lección de escuela sabática. La lección de esta semana pasada, justamente, pues estudiamos acerca de Noé y mañana vamos a hablar de Noé como tipo de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta noche nos toca estudiar un personaje muy especial. Es tan y tan especial que solamente hay dos personas en la historia de 6,000 años de pecado en este mundo. Solo dos individuos que tuvieron el privilegio que tuvo el personaje que vamos a estudiar hoy, de ser trasladados al cielo sin gustar la muerte. Y así, nuestra lectura bíblica del libro de Hebreos en el capítulo 11, Hebreos capítulo 11, nos dice en el versículo 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, Enoc. Estudiamos nosotros en nuestro último tema los primeros 10 patriarcas, desde Adán hasta Noé. Y vimos el significado de sus nombres en nuestro último tema, que fue muy interesante ver cómo aquellos que vivían mucho tiempo antes de que siquiera Jesús viniera a este mundo, tenían el conocimiento del plan de redención. El apóstol Pedro declara en su primera epístola, primera de Pedro capítulo 1, gracias, versículo 10 y 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, y noten ahora lo que dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
Así que todos los profetas indagaron, investigaron, inquirieron, diligentemente buscaron saber acerca de la promesa de la venida del Mesías, cómo se manifestaría y cuándo se manifestaría. Y el Espíritu Santo, también conocido como el Espíritu de Cristo, porque es Cristo quien envía el Espíritu Santo. En el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, nos dice en el capítulo 14, San Juan 14, versículo 18, son palabras del Señor Jesús: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y a qué se refería Jesús cuando decía no los voy a dejar huérfanos? Acababa de decir que Él se iba. Y donde Él iba, los discípulos no lo podían seguir. Versículo 36 del capítulo anterior, del 13. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Los discípulos estaban tristes porque Jesús les decía: me voy y no me pueden seguir, no pueden venir conmigo. Y por eso Jesús les dice: aunque me voy, no los voy a dejar huérfanos. Capítulo 14, versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual al mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en el versículo 26 agrega: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que el Espíritu Santo es el enviado del Padre en nombre de Cristo. Por eso se le llama el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Cristo, porque es enviado tanto del Padre como del Hijo. Y justamente fue a través del Espíritu de Cristo que estaba en los profetas que Dios reveló las cosas que vendrían en relación con el Mesías, con el Cristo, con su venida. Su primera venida, es decir, como leímos allá en Pedro, sus sufrimientos primero y luego las glorias que vendrían después de esos sufrimientos, es decir, su segunda venida. Y al estudiar hoy de Enoc, vamos a aprender cómo este hombre comulgó con Cristo aún antes de que él hubiera venido a este mundo. Muchos de los profetas tuvieron el privilegio de comulgar con Cristo. Cuando lleguemos a Abraham, lo vamos a ver mañana por la tarde, como tipo
del plan de redención también. Por cierto, el tema de mañana por la tarde se llama Abraham e Isaac, el padre y su hijo único. Y allí ustedes ven ya la tipología. El padre y su hijo único, y la entrega de ese padre, de su hijo, para ser sacrificado. Cuando hablemos de Abraham, a quien se le conoce como el amigo de Dios, vamos a ver que Abraham comulgó personalmente con Jesucristo. Yo no sé si ustedes sabían, pero Abraham conoció a Jesucristo 1900 años antes de que Cristo naciera en esta tierra. Y lo conoció no nomás en visión, hasta lo tuvo en su casa, se sentó, platicó con él, y Jesucristo le dio instrucciones a Abraham y también le dio la promesa de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham comulgó con Cristo en persona, y fue con Cristo que Abraham intercedió para que no fuese destruida la ciudad de Sodoma donde vivía su sobrino y las demás ciudades, Gomorra y las otras. Pero ni aun la intercesión de Abraham pudo salvar las ciudades condenadas por la maldad. Pues así como Abraham comulgó con Cristo, Enoc es el ejemplo máximo en el Antiguo Testamento. Escuchen lo que estoy diciendo, es el ejemplo máximo de una persona que comulgó tanto con Dios, estuvo tan cerca de Él, que finalmente Dios se lo llevó vivo al cielo. Vamos a aprender de Él. ¿Recuerdan ustedes de nuestro último tema de esta serie lo que quiere decir el nombre Enoc? ¿Recuerdan en la lista de los 10 patriarcas antediluvianos? Enoc, su nombre significa enseñando disciplina o enseñando obediencia. Eso es lo que significa Enoc, enseñando disciplina o enseñando obediencia. Enoc, la Biblia le llama el séptimo desde Adán, porque es la séptima generación. Si se fijan en el libro de Judas, justo antes de Apocalipsis, nos dice en el versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Así que aquí es donde se le llama séptima generación de Adán. Y se dice que Enoc profetizó. Y ya vamos a ver cuál fue su profecía. Hace algunos años atrás, circuló por las redes sociales y todavía circula un libro así llamado el libro de Enoc, que por cierto son dos. Uno se llama Las obras de Enoc y el otro se llama La Asunción de Enoc, o sea, cuando él ascendió al cielo. Quiero decirles que esos libros no son inspirados por el Espíritu Santo.
pero son libros muy antiguos. No los escribieron hace poco, cuando los descubrieron. Se descubrieron hace unos 60 años atrás, junto con rollos que se encontraron en unas cuevas cerca del Mar Muerto, en una comunidad llamada Qumran. Y en esas cuevas, donde también se encontraron los rollos de todos los libros del Antiguo Testamento, se encontraron los 2 libros de Enoc. No están completos, les faltaba porciones. Pero hay muchos que los leen y creen que son inspirados. Nunca fueron incluidos como parte de la palabra de Dios. Nunca llegaron a ser parte de la Biblia porque no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Traen muchas cosas interesantes. No todo lo que dice es mentira. Hay muchas cosas ciertas que dicen los libros de Enoc, pero también hay muchas cosas ficticias. Hay muchas imaginaciones o suposiciones o invenciones de quien escribió esos libros o de quienes escribieron esos libros. Se escribieron alrededor de unos 250 a 300 años antes del nacimiento de Cristo. Es decir, todavía faltaban 250 años para que Jesús naciera en este mundo, y Él nació hace 2000 años atrás, ¿verdad? Entonces, esos libros son muy antiguos. Es más, son más antiguos que el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se escribió después de Cristo. Pero las obras de Enoc, o el libro de Enoc, y la asunción de Enoc, traen pasajes muy interesantes. En preparación para este tema sobre Enoc, me tomé el trabajo de leer esa literatura apócrifa. Se le llama apócrifa porque no es inspirada por el Espíritu Santo. Es un autor que vivió 250 o 300 años antes de Cristo, y él usó el nombre de Enoc y se hizo pasar como si fuera el profeta Enoc, y como si él estuviera escribiendo su propia historia. Es el primer punto por el cual no podemos aceptar esos libros. Porque una persona tiene que engañar diciendo yo soy Enoc y estoy escribiendo mi historia, cuando realmente no era Enoc. Muchas de las cosas mencionadas allí, aunque son interesantes, no son inspiradas por el Espíritu Santo. Y hay otros disparates que también se escribieron en los libros de Enoc. Mi propósito esta tarde no es hablar de esos libros, pero sí tengo que hacerles una confesión. Descubrí, y no lo descubrí, no fui yo el primero, después lo vi en muchos otros que corroboran, pero yo leyendo el libro de la Asunción de Enoc, donde cuenta cómo él ascendió al cielo, me encontré con pasajes bastante conocidos, como que ya los había leído antes. Y efectivamente, el apóstol Judas, cuyo libro tenemos abierto en este momento, Judas solamente tiene un capítulo, es una epístola muy cortita, que solamente tiene 25 versículos. Pero el apóstol Judas cita
el libro La Asunción de Enoc. Y les digo que para mí fue una sorpresa. Cómo un autor inspirado por el Espíritu Santo está citando un autor no inspirado y apócrifo. Yo dije, qué raro. Pero entendí de que Judas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, supo qué citar y qué no citar. ¿Me explico? Judas, el apóstol, supo qué parte del libro La Asunción de Enoc tenía que citar porque estaba de acuerdo con los hechos bíblicos y los hechos reales, y qué parte no citar, porque cita una porción que si hubiera citado un párrafo antes, nosotros diríamos, ¿qué le pasó a Judas? Se le fue su mente. Y si hubiera citado un párrafo después, hubiera dicho un disparate, pero él citó esto que acabamos de leer. He aquí que viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarles provecho. Bueno, algo muy interesante. Y si el apóstol Judas atribuye estas palabras a Enoc, yo lo creo. Y creo que fue Judas el que las escribió o el que las habló. Pero también creo que fue Enoc el que las dijo, porque Judas dice que Enoc profetizó exactamente eso. ¿Me expliqué? Creo porque lo dice Judas que es apóstol inspirado. Eso no me lleva a aceptar todo el libro de la Asunción de Enoc como inspirado, pero creo quien escribió ese libro tenía información que posiblemente se pasó por tradición oral, historias que se contaban, y él tomó alguna de esas historias y las registró muchos siglos después, porque Enoc vivió antes del diluvio. Y el que escribió el libro de Enoc y se hizo llamar Enoc, o asumió la identidad de Enoc, vivió como 1500 años después. Pero él dijo exactamente esto, o escribió en el libro La Asunción de Enoc, exactamente esto que Judas cita. Mi propósito esta tarde no es hablar acerca de la inspiración profética, ni explicar cómo trabaja la inspiración. Mi propósito es que estudiemos la vida de Enoc. Pero les doy otro detalle interesante. El 90% de lo que escribió el apóstol Judas fue citado o de libros del Antiguo Testamento
o de libros apócrifos. El 90%. Y no hay muchas palabras en el libro de Judas, son 25 versículos. Pero de esos 25, 22 versículos en comparación son citados de obras ya escritas. Es decir, trae muy poquito de lo que haya escrito Judas, hermano de nuestro Señor Jesucristo, porque él era hermano de crianza de Cristo, y fue apóstol también, el apóstol Judas, y solo el 10% de lo que está escrito en el libro de Judas lo escribió Judas. Lo demás él lo cita de otras obras, tanto inspiradas como no inspiradas. Por ejemplo, no solamente cita el libro de Enoc y la asunción de Enoc, también cita el libro de la asunción de Moisés. Y el dato de que hubo una contienda entre Micael, el arcángel, o Miguel en español, versículo 9, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Esa porción está citada del libro La Asunción de Moisés. Y es un libro apócrifo. La pregunta es, bueno, ¿puede un libro apócrifo contener verdad? Claro que puede contener verdad. Ellen White, en su inspiración profética, citó muchos libros que no eran inspirados por el Espíritu Santo, pero que tenían grandes verdades. Y ella los cita, algunos de ellos profusamente. Por ejemplo, en el Conflicto de los Siglos hay citas enteras, párrafos enteros que ella los tomó de un libro llamado La Historia de la Reforma. Y ella los cita. Y ese libro no es inspirado por el Espíritu Santo, pero contiene historia. Y Elena de White encontró que lo que estaba registrado allí de la historia concordaba con lo que el Señor le había mostrado en visión, y por eso lo cita. Es decir, a veces Dios utiliza la inspiración de los profetas para corroborar verdades que son de conocimiento, pero que al hablarlas un profeta inspirado por Dios le dan validez escritural. Es decir, ahora sabemos que esto es cierto y verdadero, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Me expliqué? Quería aclarar esto del libro de Enoc y de la Asunción de Enoc, porque si ustedes investigan un poquito en el internet se van a encontrar con esos libros. Y van a decir, bueno, ¿y cómo el pastor habló de Enoc y no mencionó el libro de Enoc? ¿O no mencionó la Asunción de Enoc? Bueno, hay muchas cosas interesantes. Pero para mí, mucho más interesante que lo que escribió un seudónimo, un impostor que se adjudicó a sí mismo el nombre de Enoc y se hizo pasar
como si fuera el profeta Enoc, 1500 años después, por más que haya escrito cosas interesantes, para mí es de mucho más valor lo que el Espíritu Santo reveló a sus profetas, porque en eso tenemos la seguridad de que viene directamente de la mente de Dios. Por eso mi tema de hoy no va a estar basado en el libro de Enoc ni en la asunción de Enoc, sino en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Y quiero decirles que ustedes pueden investigar lo que este servidor investigó sobre la vida de Enoc en 2 libros preciosos, que si no los tienen, debieran conseguirlos. El primero se llama Historia de la Redención. Historia de la Redención. Allí trae un capítulo entero sobre Set y Enoc. Aquí lo traigo conmigo al libro Historia de la Redención. Y es un librito que vale la pena invertir y conseguirlo. Es un resumen de toda la historia del plan de redención, desde Adán hasta la tierra nueva, pero resumido. Es decir, los capítulos no son tan largos como en la serie más completa del Gran Conflicto, que también cubre la historia de la redención desde el comienzo del pecado en el cielo hasta que Dios termine con el gran conflicto del pecado y la tierra sea purificada de todo vestigio de mal. Esos 5 libros de la serie del Gran Conflicto son Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, y les explico un poquito, Patriarcas y Profetas, que es el otro libro que tengo aquí, y es el segundo que trae información sobre Enoc, inspirado por el Espíritu Santo. El primero es Historia de la Redención, y el segundo es Historia de los Patriarcas y Profetas. Este libro nos lleva desde la creación del mundo, la creación de Adán y el pecado de Adán, y nos lleva a lo largo de toda la historia bíblica hasta la muerte del rey David. Es decir, más o menos 3000 años de historia están en Patriarcas y Profetas. 3000 años de historia de esta tierra, historia bíblica. Luego viene Profetas y Reyes, el segundo libro de esa serie. Y Profetas y Reyes cubre los próximos 1000 años de historia. Es decir, desde Salomón, el hijo del rey David, hasta el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. El tercer libro de esa serie se llama El deseado de todas las gentes y cubre la historia de Cristo, desde su nacimiento, su vida, sus milagros, sus enseñanzas, su pasión, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Es todo un libro dedicado a la vida de Cristo, el deseado de todas las gentes. El cuarto libro de la serie del Gran Conflicto se llama Hechos de los Apóstoles y nos lleva desde el libro Hechos de los Apóstoles en la Biblia, es decir, después de la ascensión de Cristo al cielo, la historia de la iglesia cristiana, hasta la muerte del último apóstol, el apóstol Juan. Es decir, todo el primer siglo de la era cristiana. Y el quinto libro de esa serie se llama El Conflicto de los Siglos.
Ahora traten de recordarlo. La serie entera de 5 libros se llama la serie del gran conflicto y es la serie más completa de exposición bíblica que tengamos. Después de la Biblia, esos 5 libros nos cubren todo lo que la Biblia enseña. Vendría a ser como un comentario inspirado de las Sagradas Escrituras. 5 libros: Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y Conflicto de los siglos. De esos 5, el primero, Historia de los Patriarcas y Profetas, es el que contiene un capítulo casi completo sobre Enoc. Y les digo algo, yo leí el libro de Enoc y la asunción de Enoc. Ni se compara con lo que viene aquí. Esto es oro puro, lo otro es chatarra. Repito, a pesar de que son libros muy antiguos y traen muchas cosas interesantes, y muchas pueden ser ciertas, como por ejemplo lo que profetizó Enoc, que lo cita el apóstol Judas. En general, tiene un tono, ambos libros, un tono apocalíptico, falso, podría decirles. Un tono apocalíptico falso, es decir, hace profecías para el tiempo del fin, que ni se han cumplido ni se van a cumplir, porque no son inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ir a estudiar de Enoc. Esa es la introducción sobre Enoc, o sobre los libros de Enoc. Enoc vivió unos 1000 años antes del diluvio. Es decir, nació más o menos 1000 años antes del diluvio y vivió solamente 300 años en esta tierra. 365 para ser exactos. 365 años. De los 10 patriarcas fue el que menos tiempo vivió, pero paradójicamente es el que más tiempo vivió. Es el que menos tiempo vivió en esta tierra, pero es el que más tiempo vivió porque Enoc todavía está vivo. Y como leímos en nuestra lectura bíblica en el libro de los Hebreos, capítulo 11, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y desapareció porque se lo llevó Dios. No solo el apóstol Pablo menciona a Enoc en el libro a los Hebreos, pero también Moisés nos habla acerca de Enoc. No hay mucho que diga la Biblia sobre Enoc. Su nombre está mencionado otras veces por otros profetas, pero solo su nombre o alguna característica muy poquito sobre Enoc. Pero la inspiración no registró todos los detalles de la vida de Enoc. Quizás por eso se levantó un hombre que escribió en griego, no en hebreo, e inventó la vida de Enoc y la asunción de Enoc, porque la Biblia no trae mucho detalle sobre su vida. Y quizás por eso Dios, a través de su mensajera, nos ha revelado muchos detalles de la vida de de Enoc, para corregir lo que otro
presumió hacer, escribir la vida de Enoc sin conocerla realmente, sino usando su imaginación. A diferencia de quien escribió el libro de Enoc y el otro libro, La Asunción de Enoc, lo que Elena de White escribió fue inspirado por el Espíritu Santo. Y sin más, vamos a ver un poquito de lo que ella dice. Les decía que Enoc vivió o nació más o menos unos 1000 años después del comienzo de la historia. Un poco más, porque conoció personalmente a Adán. Es más, compartieron una porción de vida suficientemente larga como para que Enoc no solamente conociera a Adán, pero aprendiera de él mucho de lo que él enseñaba. La mensajera del Señor dice: la existencia del jardín del Edén, aún después de la entrada del pecado, mientras estaba a la vista de los hombres, con su entrada vedada por los ángeles custodios, no podía ser negada ni aún por los incrédulos y escépticos. Es decir, mucha gente de la descendencia de Caín que negó a Dios o no creía en Dios o vivía como si no tuvieran que darle cuenta a Dios, no podían negar que había un lugar que estaba custodiado por ángeles y una espada de fuego que se revolvía, y era el jardín del Edén. Aprendimos ya nosotros en un tema anterior que el jardín del Edén fue llevado al cielo y está actualmente en la Nueva Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Adán y hablamos del encuentro de los dos Adanes? Y Adán va a reconocer ese mismo jardín del Edén. Y yo les expliqué que el jardín del Edén fue llevado intacto. Dios lo levantó, por así decirlo, lo llevó al cielo y lo plantó a ese jardín intacto, tal cual como estaba en la Nueva Jerusalén. Y ese jardín es el parque central de la Nueva Jerusalén, el paraíso, así se le llama. Tanto al primer Edén, donde Adán y Eva vivieron, como al segundo Edén, que realmente es el mismo, que está en la ciudad de Dios, a ambos se les llama el paraíso. El paraíso. Y ese jardín del Edén fue llevado al cielo por Dios antes del diluvio. Si no, hubiera sido destruido por el diluvio. Pero fue llevado en la época o simultáneamente con Enoc, cuando Enoc fue trasladado al cielo. Y usted dice: pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Bueno, por más que he leído todo lo que he podido encontrar sobre Enoc, en ningún lugar dice que el jardín del Edén fue llevado al cielo junto con Enoc. Pero esa es mi conclusión. Y si bien mi conclusión no tiene inspiración divina, no soy profeta, sin embargo es una conclusión lógica. Y les digo por qué. En Génesis 3:24 dice que Dios dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal.
no sea que vaya y extienda su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Lo echó del jardín y puso a querubines para proteger el camino al árbol de la vida. Es decir, para que un ser humano viva eternamente. Léanlo, está en Génesis 3, 24, 22, 23 y 24. No sea que alargue su mano, 22, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. ¿Ok? Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Para que el hombre pueda seguir viviendo y vivir eternamente, tiene que tener acceso al árbol de la vida. Y si Enoc fue llevado de esta tierra y era un ser humano, igual que nosotros, de carne y hueso, nacido en este planeta, con los genes de la naturaleza humana y con las mismas necesidades que nosotros tenemos, para que Enoc pudiera seguir vivo para siempre, como todavía lo está, tenía que tener acceso al árbol de la vida. Por lo tanto, la conclusión es obvia. Si Dios se llevó a Enoc al cielo, también le llevó lo que él necesitaba para seguir vivo eternamente, y está vivo hasta el día de hoy porque tiene acceso al árbol de la vida, y al consumir del árbol de la vida vive para siempre. Nuevamente, no voy a entrar a explicar lo que es el árbol de la vida y todo lo que la mensajera del Señor explica. No es que el árbol tenga poderes mágicos para preservar la vida. Elena de White explica que el árbol de la vida tienen acceso los que son obedientes a Dios. Y para poder vivir eternamente, no solo hay que comer del árbol de la vida, sino ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Y eso era Enoc. Y eso es lo que vamos a aprender. Cómo Enoc aprendió a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vayamos entonces a leer lo que Moisés en el Génesis escribió sobre Enoc. Dice en el versículo 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Es decir, el papá de Enoc se llamaba Jared. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Es decir, Enoc tuvo hermanos y hermanas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. El papá de Enoc fue el hombre que más años vivió después de Matusalén. Es decir, Matusalén, el hijo de Enoc, llegó a los 969 años. Pero el papá de Enoc llegó a los 962. Pero Enoc nunca murió. Está vivo todavía. Fueron todos los días de Jared 962 años y murió. 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios
después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eso es todo lo que el relato del Génesis nos dice con respecto a Enoc. Pero 2 veces menciona una frase muy importante. Caminó Enoc con Dios. Y vuelve y repite, y caminó Enoc con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Podemos nosotros, como Enoc, caminar con Dios? A pesar de la iniquidad que prevalecía en la época antes del diluvio y que se iba aumentando cada vez más, había un número de hombres santos, ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios, que vivían en compañerismo con el cielo y caminaban con Dios. Así que parece que Enoc no fue el único que caminó con Dios. Había hombres santos, ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios, que vivían en compañerismo con Dios. Eran hombres de poderoso intelecto, que habían realizado obras admirables. Tenían una santa y gran misión, a saber, desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de obediencia, de piedad. No solo a los hombres de su tiempo, sino también a las generaciones futuras, para nosotros también. Solo algunos de los más destacados se mencionan en el relato de las Escrituras, pero a través de todos los tiempos, Dios tuvo testigos fieles y adoradores sinceros. Aleluya. A través de todos los tiempos, Dios tuvo gente que le fue fiel. Hombres y mujeres que desarrollaron un carácter justo. Fíjense, esta era la santa y gran misión de esos hombres. Desarrollar un carácter justo. De eso es ejemplo Enoc. Las Escrituras dicen que Enoc tuvo un hijo a los 65 años, ya lo leímos. Después anduvo con Dios durante 300 años más. En la primera parte de su vida, hasta que nació su hijo, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Era un fiel siervo de Dios. Pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. Es decir, lo que Dios le prometió a Adán y a Eva en el jardín del Edén, que de la simiente de la mujer vendría uno, que sería el Redentor. Ese linaje se siguió a través de la descendencia, como aprendimos ya, de Set. Y entre los progenitores de Cristo, ustedes van a encontrar a Enoc. Vayan por un momento al libro
de Lucas, donde está la genealogía de Cristo. Lucas en el capítulo 3. Dice el versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, que era hijo de Elí, y allí luego sigue toda la genealogía, pasando por David, por Salomón, pasando por Booz, pasando por Jacob, era descendiente Cristo de Isaac, era descendiente de Abraham, que era Abraham hijo de Taré, versículo 35, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Pele, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem. De la descendencia o ascendencia de Cristo está Sem. Es decir, Cristo no vino de la descendencia ni de Cam ni de Jafet, sino a través de Sem. Sigue diciendo Sem, que era hijo de Noé, y Noé, que era hijo de Lamec, y Lamec era hijo de Matusalem, y Matusalem era hijo de Enoc. Ahí está Enoc. Y Enoc era hijo de Jared, y Jared era hijo de Mahalalel, y Mahalalel era hijo de Cainán, y Cainán era hijo de Enos, quien era hijo de Set, quien era hijo de Adán, y Adán era hijo de Dios. Fíjense, Enoc está mencionado en la ascendencia de Cristo. Por eso dice Ellen White que él era de la simiente prometida. Ahora escuchen cómo sigue. De labios de Adán había aprendido mucho de lo que practicó y enseñó. Aprendió la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en su promesa. Y confiaba Enoc en el Redentor que vendría a este mundo. Enoc confiaba en el Redentor. Ahora nosotros vimos que esto no era nomás algo de la mente. Hasta en el nombre de los patriarcas está el plan de redención. El hombre, puesto en el lugar del Edén, él bajará, descenderá del cielo enseñando obediencia. Su muerte traerá fortaleza, solaz, descanso y paz. Así que todos los patriarcas sabían que iba a venir uno prometido que iba a traer fuerza, iba a traer descanso y paz y salvación. De labios de Adán llegó a aprender el plan de redención y confiaba en el Redentor que vendría. Pero después del nacimiento de su primer hijo, llamado Matusalem, Enoc alcanzó una experiencia más elevada. Fue atraído a más íntima relación con Dios. ¿Por qué creen ustedes que en la historia de Génesis, en el capítulo 5, Moisés enfatiza en el versículo 22, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem, 300 años? Y en el versículo 24 vuelve a enfatizar, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. 2 veces caminó Enoc con Dios.
Después del nacimiento de su hijo primogénito, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, fue atraído a una más íntima relación con Dios. ¿Por qué al nacer su primer hijo, Enoc se sintió más unido a su Padre Celestial? Comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios y ahora como padre. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y experimentó el amor de un padre para con su hijo, su amor alcanzó nuevas altitudes. Al ver la sencilla confianza de su hijito en la protección de él, su papá, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su propio corazón hacia su hijo primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre, manifestado en la dádiva de su hijo, y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. Al ver la confianza que su hijito tenía en él, él dijo, oh, así tengo que confiar yo en mi Padre Celestial. El infinito y inescrutable amor de Dios, manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche. Es decir, era un hombre de un solo pensamiento, Enoc. Día y noche, cuando se despertaba en las altas horas de la noche, su mente se iba a su tema preferido. ¿Y cuál era el tema preferido? El infinito e inescrutable amor de Dios manifestado mediante Cristo. Eso se convirtió en su tema de meditación de día y noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar ese amor a la gente entre la cual le tocaba vivir. Así que no solamente aprendió a amar a Dios, pero también aprendió a amar a sus semejantes. El caminar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión. Es decir, no se la pasaba como un ermitaño todo el tiempo pensando en Dios y solo haciendo eso. No. Su mente estaba centrada en el amor de Dios. Pero miren lo que dice. Mientras su mente se espaciaba en el tema del amor de Dios, su vida se centraba en el cumplimiento de los deberes que Dios le asignaba. Así que era un hombre muy pragmático, muy práctico. No era un soñador, era un hombre con sus pies en la tierra, pero con su mente en el reino de los cielos. Es decir, vivía una doble vida en el mejor sentido de la palabra. No era de doble cara, sino vivía una doble vida, una vida terrena, pero comenzó a vivir la vida celestial aquí en esta tierra. Sigo leyendo. No se aisló de la gente, convirtiéndose en un ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en este mundo. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ora como esposo o padre, ora como amigo o compatriota y ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios.
Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios. Pues la Escritura dice, ¿caminarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Eso está en Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y si Enoc caminó con Dios es porque estaban de acuerdo en sus mentes. Y este santo caminar continuó durante 300 años más después del nacimiento de su hijo. Muchos cristianos, comenta Elena de White, serían más fervientes y devotos si supiesen que tienen solo poquito tiempo para vivir. ¿Cómo sería tu vida, Reinaldo, si supieras que solamente te quedan unos meses para vivir? ¿Qué cambiarías de lo que estás haciendo ahora? Pónganse a pensar. Si supiéramos que nos queda un año de vida y se nos acaba en un año la vida aquí en este mundo, ¿cómo cambiarías tu vivir? ¿Qué dejarías de hacer que ya no harías y qué comenzarías a hacer que ahora no estás haciendo? Muchos cristianos serían mucho más fervientes y devotos si supiesen que solo tienen poco tiempo que vivir, o si supiesen que la venida de Cristo está a las puertas, muy cercana ya por suceder. Pero en el caso de Enoc, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos de su vida. Cada vez más grande era su amor y más cercano su caminar con Dios. Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Dios le había honrado con revelaciones especiales. Noé era profeta. Lo leímos en Judas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Así que él era profeta y Dios le concedió el don de profecía. Le dio visiones, le dio sueños. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divina, fue uno de los hombres más humildes que hayan pisado en este planeta. Fíjense qué tremendo. Uno de los hombres más humildes. Y era el que más cerquita caminaba con Dios, de la mano de él. Cuanto más íntima era su unión con Dios, más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Y siempre es así. Los hombres que se creen muy santos son los que más lejos están en su caminar con Dios, porque no tienen con quién compararse sino con los demás hombres. Y se creen mucho, te doy gracias, Señor, como decía el fariseo, porque no soy como estos otros, porque se comparaba con otros. Pero cuando uno camina con Dios y tiene con quién compararse, se da cuenta de cuán chiquito es uno, de cuán imperfecto es uno, de cuánto más necesita para poder reflejar el carácter de Dios, y eso lo hace a uno más humilde y más dependiente de Dios. Los grandes hombres de Dios que más perfectos y santos fueron los que más reconocieron su debilidad y su necesidad de su dependencia continua de Dios. Afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de estos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía de vez en cuando el asociarse continuamente con ellos.
no quería estar todo el tiempo metido con la chusma. Pasaba mucho tiempo a solas, dedicándose a la meditación y a la oración. Pero recuerden, no era un ermitaño que se encerraba allá en la montaña para no contaminarse. Le afectaba ver tanta maldad y a veces se retiraba para orar, para estar en comunión con su Padre Celestial. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad, a fin de cumplirla. Para él, la oración era el aliento de su alma. Vivía en la misma atmósfera del cielo. Una vez, una niñita explicó cómo fue que Enoc fue llevado al cielo. Y en la mente infantil de la niña, ella lo percibió de esta manera. Enoc y Jesús eran amigos. Platicaban juntos, caminaban juntos, compartían juntos, porque eran amigos. Y cada vez se iban haciendo más y más amigos. Cada vez pasaban más tiempo juntos. Jesús venía y caminaba con Enoc. Se encontraban y Jesús iba hasta la casa de Enoc. Y pasaban tiempo juntos porque eran amigos. Y luego, cuando Jesús se regresaba para su casa, Enoc lo acompañaba todo lo más que podía. Y cada día iban un poquito más lejos. Cada día Enoc caminaba más con Jesús. Hasta que un día Jesús le dijo, ya estás más cerca de mi casa que de la tuya, mejor vente conmigo. Y así fue como Jesús se lo llevó a Enoc a vivir con él al cielo. Una niñita lo expresó de esa manera, pero cuánta verdad, ¿no es cierto? Tanto y tanto caminó Enoc con Dios en comunión con Jesús, que finalmente estaba más cerca del cielo que más cerca de la tierra. Miren cómo lo explica Elena de White. Por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante el diluvio. Y también le hizo más manifiesto y más claro el plan de redención, mediante el espíritu de profecía que descansó sobre él. Lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes eventos del plan de redención y los relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Enoc había estado preocupado acerca de la muerte y de lo que pasaba con los muertos. Le había parecido a Enoc que los justos y los impíos todos iban al sepulcro y todos se volvían polvo. Y decía él, ¿será que allí se acaba todo? Dios dijo, polvo eres y al polvo volverás, buenos y malos. Todos mueren. Recuerden que hasta entonces nunca jamás se había visto uno que resucitase. Nunca. Enoc pensaba en eso. No podía concebir que los justos
vivieran más allá de la tumba. En visión profética se le instruyó concerniente a la venida de Cristo a este mundo, a la muerte de Cristo, se le mostró su resurrección y su venida en gloria, acompañado de todos los santos ángeles, para rescatar a su pueblo de la tumba. Enoc vio la resurrección de los redimidos. También vio la corrupción que habría en el mundo cuando Cristo viniera por segunda vez. Y habría una generación presumida, jactanciosa y empecinada, que negaría al único Dios y al Señor Jesucristo, pisoteando su ley y despreciando el plan de redención. Vio a los justos coronados de gloria y honor, y a los impíos desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego purificador. Eso es lo que dice Judas. Veía yo al Señor. Claro, de estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Veía yo al Señor venir con sus millones de millones para hacer juicio sobre los habitantes de la tierra y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hablado impíamente y de todas sus obras malas que los pecadores han hecho contra Dios. Eso se le mostró a Enoc en visión. Enoc, le llama la Biblia, fue predicador de justicia. Y porque el tiempo ha transcurrido, quería terminar a las 9. Ya no voy a leer los demás versículos donde se menciona el nombre de Enoc, pero la Biblia le llama predicador de justicia. Y por cierto, su nombre significa enseñando justicia, enseñando disciplina, enseñando obediencia, ¿verdad? Pero no solamente les predicaba a los creyentes, como algunos pastores hoy en día que creen que su misión es nomás predicarle a los hermanos de la iglesia, que ya conocen, que ya creen. Enoc tenía una misión como evangelista. Incursionaba en los territorios de los descendientes de Caín, de los rebeldes contra Dios. Se metía en las ciudades de ellos y daba campañas evangelísticas. Les predicaba. Aquí lo dice, miren. Su obra no se limitaba a los descendientes de Set. En la tierra donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que Dios le había mostrado en visión. Dio testimonio de lo que Dios le había revelado. He aquí, dijo, el Señor es venido con sus santos millares para hacer juicio contra todo y convencer a todos los impíos, de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente. Aquí viene algo muy interesante de la predicación de Enoc. Enoc condenaba intrépidamente el pecado. Si bien predicaba del amor de Dios, manifestado en el plan de redención a través de Cristo, también desenmascaraba el mal y rogaba a los impenitentes que abandonaran sus malos caminos, reprobaba la prevaleciente iniquidad y amonestaba a los hombres de su generación, manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores. El Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc, no solamente con sermones de amor y de misericordia, compasión y súplica,
pues los santos hombres de Dios que predican su mensaje no hablan solo palabras halagadoras o de bien. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresar a la gente, verdades agudas y cortantes como una espada de dos filos. El poder de Dios que obraba con su siervo Enoc se hacía sentir entre los que lo oían. Sacudía las multitudes que se reunían a escuchar su testimonio. Algunos prestaban oídos a la amonestación y renunciaban a su vida de pecado, pero las multitudes se mofaban del solemne mensaje y seguían más osadamente sus malos caminos. En los últimos días de la historia de este mundo, los siervos de Dios han de dar al mundo un mensaje parecido al de Enoc, que será recibido también con incredulidad y burla. El mundo antediluviano rechazó las palabras de amonestación del que anduvo con Dios. E igualmente, la última generación en este mundo no prestará atención a las advertencias de los mensajeros del Señor. Luego sigue una sección donde habla de la comunión de Enoc con Dios. Les invito a que ustedes la lean. Es una porción muy bonita de cómo ellos intercambiaban, cómo era su comunión con Dios diariamente. Algunos dicen, hoy no tengo tiempo de hacer mi culto muy largo porque tengo muchas ocupaciones que hacer. Cuanto más tengas que hacer, más tiempo debes pasar con Dios. Decía Martín Lutero, el gran reformador, hoy tengo tanto que hacer, que no tengo tiempo para orar sino 5 horas. Tengo tanto que hacer, que no tengo tiempo sino para orar 5 horas. Los grandes hombres de Dios pasaban en comunión con Cristo y así lo hacía Enoc. Después de permanecer algún tiempo predicando entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y su ejemplo, Enoc se retiraba a la montaña con el fin de estar a solas con Dios, satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que solo Dios le podía dar. Manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen de Cristo. Tenía el rostro radiante de una santa luz. Al igual que como Moisés cuando bajó del monte. Cuando Enoc bajaba de su retiro en la montaña, su rostro resplandecía semejante al resplandor del rostro de Jesús con quien comulgaba. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante y hasta se cubrían el rostro de ver cómo su rostro brillaba. Así que no solo Moisés, también Enoc, su rostro brillaba. ¿Saben ustedes que de todos los personajes del Antiguo Testamento, el que más se pareció al carácter y a la fisonomía de Cristo fue Enoc?
de tanto contemplarlo, de tanto estar en comunión con Él, llegó a reflejar su carácter. Y por eso su rostro brillaba. En el Nuevo Testamento, el que más se parecía a Jesús fue el apóstol Juan. Pero del Antiguo Testamento, de todos los hombres que han vivido, Moisés comulgó cara a cara con Cristo. Y la Biblia dice que era el más manso de todos los hombres que había sobre la tierra. No siempre había sido tan manso. Una vez hasta mató a un egipcio y lo enterró para que no lo vieran. Pero desarrolló un carácter después de 40 años de estar en comunión con Dios en el desierto. Y así Enoc pasaba tiempo con Jesús hasta que llegó a reflejar su carácter. Ahora miren lo que dice aquí. Así como Enoc, el pueblo de Dios en estos días finales buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad del Señor hasta que refleje la imagen de Cristo. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, Enoc enseña justicia, los que enseñan la justicia a la multitud, brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Pero ese pasaje se refiere a los que hemos de pasar por el tiempo de angustia. Daniel capítulo 12 y versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Sus rostros se van a iluminar, tanto así que los impíos no los van a poder mirar, porque les va a ofuscar el resplandor de su rostro. Y no es que va a ser algo por milagro que Dios va a hacer que sus rostros brillen. Van a reflejar tanto la santidad de Cristo, que la luz de la santidad va a aflorar a través de ellos. La presencia del Espíritu Santo permanente en nosotros va a hacer que nuestros rostros brillen. Tal como lo hizo Enoc. Los que vivan en los días finales de la historia de este mundo anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión. Y mediante su conversación y ejemplo, los santos hijos de Dios condenarán los pecados de los impíos. Así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos de esta última generación serán traspuestos de la tierra sin ver la muerte antes de la destrucción del mundo rebelde por fuego. Dice el apóstol, 1 Corintios 15, 52, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Seremos arrebatados en las nubes, a recibir al Señor en el aire, para estar así para siempre con el Señor, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros los vivos seremos transformados, y esto corruptible se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y así, cada hijo de Dios que esté vivo cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, va a ser un Enoc viviente. Porque Enoc es símbolo de Cristo por su santidad y es símbolo de los que reflejemos el carácter de Cristo en esta última generación, que seremos trasladados al cielo sin gustar la muerte.
¿Te gustaría no tener que morir? ¿Te gustaría? A Enoc le preocupaba la muerte, decía, mira, todos se mueren, buenos y malos, hasta que Dios le mostró por revelación. Y luego él fue el primero de los habitantes de esta tierra que fue trasladado sin ver la muerte. Pero no solamente fue trasladado, fue transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El Señor Jesús le dio ese toque de inmortalidad y ascendió al cielo con Jesús. Y allá está. Y un día lo vamos a conocer. Así que ahora ya ustedes conocen un poquito de él. Ya saben cómo era su carácter. Era un hombre muy inteligente, de muchos conocimientos. Qué deleite será compartir con él. Conocer tantas cosas que nosotros todavía ni nos imaginamos. Imagínense si una persona que vive 60, 70, 80 años, pues no se compara con lo que sabe un joven, ¿verdad? La sabiduría que la vida nos da. Ahora imagínense una persona que vivió 365 años. ¿Qué mente desarrolló? El Espíritu Santo puede hacer lo mismo por nosotros. Cuanto más more en nosotros, pero el Espíritu Santo no puede morar en nosotros si nosotros no le damos cabida y no comulgamos con Él. Tenemos que darle tiempo. Tenemos que estar en comunión con Él como lo hacía Enoc. Por eso es bueno que saquemos tiempo todos los días de nuestra vida para meditar, para orar, para leer su palabra, para leer el espíritu de profecía. Es muy importante. Porque si no, ¿cómo vamos a reflejar su carácter si no lo conocemos? ¿Cómo invocaremos si no hemos oído? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por la fe, Enoc. Por la fe, Enoc. Fue traspuesto sin ver la muerte. Elena de White dice que después que Enoc fue llevado al cielo, la gente lo buscó. Lo mismo que hicieron con Elías, ¿se acuerdan? Que los hijos de los profetas lo andaban buscando. Con Enoc también. Y eso fue un tremendo testimonio para aquella generación. No lo encontraron. Y todos se convencieron de que Dios se lo había llevado. Porque para aquella época, 365 años era poquito, ¿verdad? El papá de Enoc había vivido 962 años. Y el hijo de Enoc vivió 969 años. 7 años más que su papá. Que su abuelo, perdón. Que su abuelo. 7 años más. El hombre que más años vivió, Matusalén, el hijo de Enoc. Y eso muestra la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan lo que ya aprendimos en la última presentación? Parte de la profecía de Enoc fue el nombre que le puso a su hijo, Matusalén. Su muerte traerá el juicio. Y así, la muerte de Matusalén fue lo que trajo el diluvio. Fue la señal para Noé y su familia de entrar en el arca. Y Dios cerró la puerta. Mañana vamos a hablar de Noé. Noé, símbolo de Cristo. Una nueva arca de salvación. Ese va a ser el tema de mañana. Así como en la lección de escuela sabática de la semana anterior estudiamos de Noé, ahora lo vamos a ver a la luz del Calvario, y a la luz de Cristo y a la luz de su segunda venida.
el símbolo de Noé como cabeza de la nueva familia de redimidos. Porque los únicos que se salvaron fue Noé y su familia. Y los únicos que se van a salvar son Jesús y su familia. Jesús, el nuevo Noé que salva a su familia. Ese es el tema de mañana. Vamos a concluir en esta noche. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar ese himno que dice: al andar con Jesús, al caminar con Jesús en su fúlgida luz, obedezco por fe, como lo hizo Enoc. 238, 238. 488 en el nuevo himnario. Al andar con Jesús. Entregar su alma al Señor Jesús, aceptarle como Señor y Salvador. Hay alguien aquí que aún no es parte del pueblo de Dios, oficialmente siendo incorporado a la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. ¿Hay alguno aquí que aún no ha tomado ese paso tan importante como es el paso del bautismo para unirse al pueblo de Dios? Si hay alguna persona aquí presente, quisiera orar por esa persona en esta hora. ¿Hay alguien? ¿Quisieras levantar tu mano? Amén. El Señor te bendiga. ¿Alguien más que aún no ha hecho su pacto de salvación con el Señor Jesús? Amén. El Señor te bendiga. ¿Alguien más? Quizás alguien de los que me está viendo por los medios de comunicación también quiere tomar este momento para entregar su vida a Cristo Jesús y hacer esa decisión de caminar con Jesús como caminó Enoc. ¿Será que hay alguien aquí que en el pasado andaba de la mano del Señor Jesús, pero se soltó de su mano y ahora quiere volver a unirse plenamente con Cristo? ¿Hay alguien que quiere renovar su pacto con el Señor de caminar con Él? ¿Quisieras levantar tu mano? ¿Hay alguien aquí que quiere reconciliarse con Cristo? No vas a poder decir que no te di la oportunidad. El Señor Jesús te ofrece el perdón en esta hora. Te ofrece la salvación en esta hora. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Vamos a arrodillarnos para orar. Amantísimo Padre y Dios nuestro, gracias porque tú nos has hablado a través de tu palabra, a través del don profético, porque hemos podido aprender de que sí se puede vivir en este mundo depravado, en esta generación mala y perversa, una vida de santidad y obediencia. Así como Enoc, en su generación depravada y corrupta, como era la generación antes del diluvio, él vivió una vida de santidad y reflejó el carácter de Cristo. Así también nosotros queremos poder caminar contigo de tal manera que se refleje en nuestra vida la gloria de tu presencia. Señor, gracias porque una vez te conocimos y eso cambió nuestra existencia. Gracias por aquellos que en esta hora, donde quiera que estén al alcance de mi voz, ya sea por el canal de televisión, ya sea a través de un video, a través de su teléfono, donde quiera que estén, gracias porque también ellos han escuchado tu mensaje de salvación. Séllalos para vida eterna. Y a cada persona, tanto los que levantaron la mano aquí con nosotros, como aquellos que en el lugar donde están reconocieron tu llamado y lo aceptaron, séllalos
con tu Espíritu Santo para el día de la redención. Despídenos con tu bendición y tráenos por la mañana para seguir glorificando tu nombre, para seguir adorándote y para seguir aprendiendo de la vida de estos grandes hombres que son nuestro ejemplo. Despídenos con tu protección a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.